Es uno de los países con mayores riesgos de terremotos en el mundo. ¿Estaba el gobierno ecuatoriano económica y financieramente preparado para uno? Lo analizamos. Y para eso nos vamos con Omar Darío Cardona, el consultor en riesgo de desastres. Omar, es un gusto tenerte en el programa. Quise traerte porque tú has trabajado en un diseño importante de índice que utiliza el Banco Interamericano de Desarrollo, que se conoce como los indicadores de riesgo de desastre y gestión de riesgo. O sea, en otras palabras, ustedes están tratando de ayudar a los gobiernos y a las economías de la región a estar mejor preparados ante eventos catastróficos como puede ser un terremoto. Tú has tenido la oportunidad de analizar varios países de la región. Te pregunto, en el caso de Ecuador, que es una pregunta que se hace mucha gente, ¿estaba preparado el gobierno y la economía en general, desde el punto de vista macroeconómico y financiero, para afrontar una catástrofe natural como fue el terremoto reciente que enfrentó el Ecuador? Pues buenas noches, Javier. En realidad es una pregunta que pues habría que verla en términos de las cifras, de los recursos disponibles que cuenta el gobierno ecuatoriano para poder atender un desastre de mayor magnitud como el que ha ocurrido. Realmente el índice de déficit por desastre nos indica que un sismo muy grande, del orden de 500 años de periodo de retorno, estaría por encima de la capacidad del gobierno ecuatoriano. Un sismo intermedio como el que posiblemente ha ocurrido está en el límite en el que la pérdida puede llegar a ser del mismo orden de magnitud que la capacidad económica o la capacidad para obtener recursos para enfrentar una situación de esta naturaleza. Y diría yo que en este momento que el gobierno ha podido acceder a algunos créditos, tiene unos créditos contingentes con el Banco Interamericano de Desarrollo, ha llegado a algunos acuerdos con el Banco Mundial, con la CAF, y posiblemente hay algunas conversaciones con el FMI, pero pienso que esos recursos no van a alcanzar, aparte de los recursos que puedan obtener de redestinación del presupuesto o de seguros o fondos para desastres, para llegar a atender el desastre que actualmente está ocurriendo. Ok, en el caso, ustedes en septiembre del 2010, tengo aquí el reporte, ustedes cogieron varios países de la región, entre ellos hicieron el caso de Ecuador. ¿Qué encontraron ustedes en el análisis que hicieron en el 2010? Bueno, realmente las cifras sí son ya de hace 2, 3 años. En ese momento la economía ecuatoriana pasaba por un buen momento comparativamente a lo que es la situación actual, y nos dio que digamos que un evento de una magnitud relativamente mayor, más de 100 años de periodo de retorno, estamos hablando de un terremoto muy grande, pues definitivamente no estaría en capacidad del gobierno ecuatoriano para afrontarlo. Eso no significa que no pueda intentar acceder a recursos para enfrentar una situación de estas, pero el país no tendría los recursos suficientes. En este momento yo pienso que la situación es aún más difícil. Por esa razón, yo pienso que están haciendo un esfuerzo muy grande para acceder a recursos y conversando con los organismos multilaterales de desarrollo para poder obtener recursos, enfrentar la primera fase de rehabilitación y reconstrucción, y ya veremos lo que va a ser la segunda fase, que es la de reactivación económica y fortalecimiento del desarrollo económico y macroeconómico del país. Ahora, Omar, tú me corriges. Yo la percepción que tengo, veo el caso de Ecuador y veo el caso de otros países, pueden haber sus excepciones, pero yo lo que veo es que son reactivos. Lo mismo que pasa en las finanzas personales, pasa en las empresas, estoy viendo que pasa con los gobiernos en los países. O sea, una vez que hay el evento catastrófico, reaccionamos. Pero no somos proactivos en prepararnos. Indiscutiblemente nosotros no podemos controlar un evento catastrófico, pero sí podemos controlar la forma como nosotros enfrentamos ese evento catastrófico. Aquí viene desde el punto de vista macroeconómico y financiero. Pregunto, el caso de Ecuador y de otros países, ¿hay una tendencia de prepararse a estos eventos? Porque la realidad es que Ecuador está en un lugar que de por sí naturalmente va a sufrir este tipo de eventos catastróficos. ¿Se preparan los gobiernos para eso o es el típico reaccionar? O sea, una vez que el evento viene, no le doy tanta importancia y cuando suceda, bueno, sí, ahora es que, tengo que reaccionar porque la situación, ya tengo la emergencia en la cara.
Bueno, Javier, en general los países piensan que estas cosas no les van a ocurrir. Los ministerios de Hacienda o de Finanzas usualmente no tienen en consideración los desastres como un pasivo contingente. Ese pasivo contingente es una deuda factible, es una pérdida factible que se vuelve un pasivo cierto en el momento, llamémoslo así, deja de ser un pasivo contingente y se convierte en una realidad, en un pasivo cierto cuando se materializa el desastre. Es decir, no se tiene en cuenta el riesgo, Xavier, que es fundamental. El riesgo, de todas maneras, es ante lo cual hay que prepararse y para lo cual hay que tener medidas anticipadas. Es como tomar un seguro. Nosotros tenemos que tomar un seguro en lo personal justamente para evitar y tener un impacto a nuestra prosperidad, porque un evento que no estaba previsto nos puede cambiar absolutamente y de manera completa el plan que teníamos de lo que venía hacia adelante en términos de desarrollo para un país. Es supremamente delicado que ocurra una situación como la que le está pasando al Ecuador y desafortunadamente la mayoría de los ministerios de Hacienda no tienen en cuenta este tipo de pasivos contingentes que se vuelven, como te digo, un pasivo cierto en el momento en que se materializa el desastre y se convierte en riesgo soberano. Riesgo soberano significa que lo tienen que pagar los ciudadanos. Ese es el gran problema que esto significa. Oye, me enseñaron desde pequeño, uno no debe llorar sobre leche derramada. Pero cuando uno ve que ya desde años se viene hablando de esto, cuando hay estudiosos como el caso de Omar Darío Cardona, que entregan su vida y sus neuronas para preparar y ayudar a los gobiernos a prevenirse, cuando tienes el Banco Interamericano de Desarrollo que pone plata para crear estos índices y que los gobiernos no se preparen, uno realmente tiene que preguntarse, ¿qué están haciendo? Porque la realidad es que viven en riesgo y eso te lo enseñan en Finanzas 101. Omar Darío Cardona, fue un gusto haberte tenido en el programa y ojalá que la gente escuche a personas como tú. Fue un gusto haberte tenido en el programa. Gracias, buenas noches, Javier.